Hola, bienvenidos otra vez a este paréntesis creativo que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Hoy les proponemos acercarnos a la obra de un joven director de teatro, escritor y profesor santiaguero que parece siempre enamorado de la experimentación y desde su grupo La Caja Negra va construyendo una narrativa singular. Autor de artículos periodísticos y varios libros, ha conquistado también diversos premios en el panorama cultural cubano. Con Juan Edilberto Sosa Torres conversaremos hoy. ¿Nos acompaña? Licenciado en Estudios Socioculturales por la Universidad de Oriente, nuestro invitado dio algunos pasos en el rap. Hasta participó en competencias de improvisación más conocidas como Batallas de Gallos. Pero indudablemente el teatro constituye su mayor pasión. Es egresado de la Escuela de Instructores de Arte y graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Entre sus aplausos se incluyen las becas El Reino de este Mundo y Milanés, así como los premios Reina del Mar Editores en 2018 y José Jacinto Milanés 2021. Ostenta además una mención en el calendario del 2017. Es autor de los libros El Puente Amarillo y El Crematorio y tiene en proceso de imprenta los títulos Porno, Leviatán y La Biomecánica. Es además presidente de la HS en Santiago de Cuba. Parece tranquilo, pero en verdad nunca deja de trabajar, de crear. Un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Así que bienvenido. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Pocas personas saben que durante algún tiempo te dedicaste al rap e incluso que egresaste en la HS justamente como rapero. Pero ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos al arte? Yo creo que por ahí, por la música. Yo entré a la escuela de instructores de arte por casualidad. O sea, un día me embullé, iban todos los muchachos del aula a hacer el examen y fui, y resulta que fui el que aprobó. Y aprobé música y teatro. Estando en la escuela, entré por teatro, pero me avisaron que había aprobado música también, quise quedarme en el teatro y ahí seguí. Pero la realidad fue que encontré en la música una manera de expresarme más inmediata que en el mundo del teatro, que es más colectivo, depende también de que te dirijan, de un texto, de un universo que otros factores. Que era más difícil de entenderme dentro de ese universo. Imagínate, era un guajiro de la carretera La Gran Piedra y llegar ahí era como otro mundo que acababa de conocer. Juan Edilberto, has dicho en otras oportunidades que te enamoraste del teatro cuando asististe a funciones del Ciervo Encantado. Cuéntanos cómo fue. Sí, yo creo que hay dos experiencias que para mí son como punto de inflexión. La primera fue mi primer día en el aula con mi primera maestra, Nelly Rosales, una actriz y directora santiaguera, que de alguna manera me hizo adentrarme en ese mundo. Y lo segundo fue cuando pude presenciar una obra del Ciervo Encantado. Fue como encontrarle una dimensión otra al mundo del teatro, al mundo de la actuación. Hasta ese momento no creía que algo como eso fuera posible. También uno empieza en la búsqueda del referente, en la búsqueda del maestro que no tiene. Y bueno, eso me pasó con el Ciervo. O sea, descubrí algo que quería hacer, que soñaba en algún momento poder hacer. Ahora, y todo llevó al cauce a que te convirtieras en director. ¿Cómo fue el proceso? Imagino que quizá la etapa de instructores de arte también tuvo mucho que ver, ¿verdad? Sí, claro. Si yo no hubiera sido instructor de arte o no hubiera pasado por la escuela, yo creo que no fuera director de teatro. Las escuelas cubanas, por lo general, profesionales de teatro, lo que hacen es inducir hacia la actuación, hacia el mundo de la actuación, o en el caso de Lisa, por ejemplo, que sí existe otras especialidades como diseño, teatrología, dramaturgia, pero la especialidad del director teatral es algo que se forma en la práctica. Y el programa de instructores de arte sí tenía como ese acápite, ¿no? de poder explorar en la dirección, que por lo general era algo que todo el mundo ponía a un lado. Todo el mundo quería actuar y bueno, yo me interesé por lo que nadie casi quería en ese mundo. Y luego convertirse en director es un proceso más difícil. Todavía, hay quien no se atreve a decirlo, pero todavía
es un conflicto para algunos instructores de arte entrar al mundo profesional. O sea, en algunos circuitos, en algunas zonas de la creación, el instructor de arte, por mucho talento que tenga o por mucha, digamos, formación que se haya agenciado en otras zonas del aprendizaje, siempre no es bien recibido del todo. Entonces, ese camino se hace engorroso hacia convertirse en un director profesional con un proyecto. Cuéntanos entonces cómo surgió la Caja Negra y sobre todo cuál es la esencia del grupo. Sí, viene por ahí, por lo que te acabo de decir. Yo quería un grupo que de alguna manera se comunicara con el espectador actual, que hiciera el teatro que yo quería ver, por lo tanto que se comunicara conmigo mismo y con mi generación de alguna manera. No es casual de que casi todos los actores del grupo y yo tengamos la misma edad aproximadamente, y al mismo tiempo que fuera diferente, que fuera una mirada sobre el hecho escénico en Santiago de Cuba. Creo que si hubieran habido 2 o 3 grupos como el nuestro, tal vez hubiéramos escogido otro camino. O sea, ese factor diferenciador de lo que hacemos fue una cosa que nos enamoró también del proyecto. Y bueno, un buen día empezamos a trabajar con estudiantes todavía de la Academia de Actuación de Santiago de Cuba, algunos actores profesionales, y el grupo empezó como que a coger cuerpo y bueno, ya llevamos 5 años de trabajo. ¿Cuánto de experimentación hay desde el proceso de montaje? Sí, a nosotros nos gusta vernos como un grupo de experimentación escénica y no un grupo de teatro. ¿Por qué? Porque tratamos de imbricar en cada uno de los procesos distintas disciplinas, dígase el audiovisual, la música en vivo, invitamos a no actores, o sea, personas que no vienen del mundo profesional, ni siquiera de instructores de arte, por ejemplo, no sé, la madre de una actriz, para trabajar sobre un proceso específico que necesitamos, y luego eso se ve en las obras. Yo creo que todo proceso artístico, para que permanezca vivo, tiene que ser experimental de alguna manera, tiene que uno repensar constantemente lo que hace, pero yo creo que el acápite de lo experimental en nosotros está en eso, en la capacidad que tienen cada uno de los procesos por articular distintas zonas de la creación artística. Entonces, ¿qué esperas y cómo recibes las reacciones del público? Uno trata de imaginarse y a veces cree que el espectador es ingenuo con lo que hace. Uno intenta imaginarse cuáles son sus reacciones. Yo trato de que no reaccionen, sino que se comprometan con lo que están viendo y que de alguna manera se movilice con lo que están viendo, de traerles historias cercanas a ellos, historias que vayan en un plano bastante sensible de la hora, de sus urgencias, que también son las nuestras, y creo que desde ahí podemos movilizarlo. Hay otras cosas que son bastante técnicas, como la disposición de la platea, donde van a observar la obra, donde con la iluminación yo quiero que ellos pongan su mirada, pero eso ya son más técnicas. Claro. Juan Edilberto, te propongo hacer una primera pausa entonces en nuestra conversación. A usted, por favor, siga con nosotros. En minutos volvemos al diálogo. ¿Cómo empiezo? Empiezo con Ballena Blanca, Moby Dick cae del techo y revienta contra el suelo. La Caja Negra es un espacio de reflexión, es un espacio de experimentación, pero al mismo tiempo es el lugar donde participo de la construcción de algo. Una construcción que puede ser la casa, vista como el hogar, no simplemente como una pared fría y rígida. Es el lugar donde puedo construir una familia, pero donde también se puede construir un país que se construye a partir de las historias que podemos generar desde el seno del grupo. Una de las enseñanzas más importantes que he tenido es que el ego es totalmente insignificante, de que el verdadero enemigo que puede tener un artista es el lenguaje. Y el lenguaje hay que verlo como tal y hay que utilizar todas las herramientas que nos puede dar nuestra obra, nuestro arte, para domarlo y para ponerlo en función de la misma. Creo que dentro de la Caja Negra soy como una especie de coordinador. Me gusta pensarlo así, aunque tengo como director del grupo, como dramaturgo del grupo, que genero una serie de contenidos, también tengo un rol que puede cambiar en dependencia digamos que del momento y del contexto. Pero a mí me gusta
verme en otro plano, que es el plano simbólico, ¿no? Me gusta verme como una especie de ser insignificante que es capaz, junto a otras personas, de crear acciones significativas. Creo que de eso se trata una sociedad también, en cómo la multiplicidad de voces es capaz de crear acciones en función de todos y para todos. ¿Y si aparecieran? ¿Y si algún día aparecieran convertidos en peces para combatir a los hombres? Continúa abierto paréntesis para conocer más sobre la obra del director escénico, escritor y profesor Juan Edilberto Sosa, quien actualmente estudia dramaturgia en el Instituto Superior de Arte. Y has llevado a escenas diferentes obras, voy a mencionar algunas: El Deseo, otro panfleto escénico, Y los peces salieron a combatir contra los hombres, El Plan B es seguir al Plan A, Bonsai y Leviatán. ¿Cuán diferentes son entre ellas y a la vez cuáles son los puntos en común? Los puntos en común, voy a empezar por ahí, tiene que ver con la manera en la que abordamos los temas. Empezamos sin nada preestablecido, a partir de necesidades puntuales del colectivo, no solamente mías, y hay dos cosas: trabajamos sobre lo performático, pero también sobre un teatro que puede ser bastante antropológico, que tiene que ver con la tradición teatral cubana, y tratamos de crear como una especie de lenguaje simbiótico entre esas dos, digamos que manera de hacer, y creo que ahí está. Y lo otro tiene que ver con que son textos o muy contemporáneos de otros autores, o son textos de autor mío que se filtran en la escena. O sea, empiezan como materiales para la escena, ni siquiera son textos dramáticos, no, empiezan con un monólogo que le escribo a algún actor o alguna actriz, o algo que encontramos en el periódico, o algo que se nos ocurre en un proceso de trabajo, y eso termina de alguna manera convirtiéndose en un dispositivo escénico que a nosotros nos interesa y que luego va, a partir de la dramaturgia espectacular, logramos concretar en un espectáculo. La obra más reciente es Cartografía para elefantes sin manadas. ¿De qué se trata? ¿Qué puede esperar el público de ella? Bueno, Cartografía, que esperamos pronto poder hacer temporada, la pandemia nos hizo una pausa. Es una obra que fue beca del Reino de este Mundo por la Asociación Hermanos Ahí, y que habla sobre el proceso de la emigración de los jóvenes cubanos. O sea, de cuáles son las razones que lo llevan a emigrar, no solamente hacia otros países, sino dentro de la propia Cuba. Nos pasaba, era algo que nos pasa con nuestra generación en Santiago de Cuba, sobre todo con los actores y los directores. Por lo general emigran de la ciudad buscando otros horizontes, y queríamos un poco como que filtrar eso a partir del teatro, poderlo comunicar, poder de alguna manera hablar sobre eso, que a veces queda como en un vacío, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Entre tus resultados más recientes se encuentra justamente la beca Milanés de la HS por el proyecto de puesta en escena Psicosis, y el premio José Jacinto Milanés que concede la UNIA por la obra El Hambre. ¿Qué valor le concedes a estos reconocimientos? ¿Motor impulsor, reto? ¿Cómo lo ves? La gente dice que no trabaja para los reconocimientos. Yo creo que nosotros sí, trabajamos para las dos cosas. O sea, queremos que nuestra obra tenga una valía especializada y que al mismo tiempo el público la acepte como que es algo valioso para ellos también. Yo creo que eso, lo primero es que nos dice que podemos estar en el buen camino, aunque el premio del todo no te dice tu calidad o tu excelencia, pero te dice que está en el camino, de que hay una mirada especializada que cree o en lo que montas o en lo que escribes, porque son premios distintos, uno es de puesta en escena y otro es de un texto dramático, y nos da fuerza, nos da confianza. También tienes muy buenos resultados en literatura. Libros de teatro, también de poesía, está El Crematorio y La Biomecánica. ¿Cuánto del teatro hay en tus versos y viceversa? Lo primero es que yo hice un traslado del hip hop, que me hablabas al principio, hacia la poesía. En el hip hop existe algo que se llama el spoken word, que es como una especie de poesía hablada, poesía urbana, y lo que hice fue empezar a hacer un traslado hacia ahí, y luego de ahí hacia la poesía escrita. Y ahí se enrumba un poco la visión de mi poesía. Y en cuanto al teatro y a la poesía misma, yo más que escritor soy un director teatral.
y trato de todo verlo desde ese punto de vista, ¿no? Del punto de vista del director teatral y desde el punto de vista de la coherencia. O sea, aspiro a que mi poesía, mi teatro escrito y mis obras de teatro parezcan escritas y dirigidas por la misma persona. O sea, que si un día te lees un libro y ves luego una puesta, digas, sí, eso lo escribió y Hay lo hizo Juan coherencia. Edilberto. Te desempeñas también como profesor. ¿Qué tal la retroalimentación con los alumnos? Bueno, hace ya un tiempo que no ejerzo en una escuela como tal de profesor, pero creo que un director de teatro por lo general es un profesor o en formación o ya consagrado ante su público y también ante el grupo que dirige. Y creo que también es un proceso de aprendizaje y de retroalimentación constante. Uno nunca tiene la verdad, uno tiene su verdad y uno siempre tiene que estar dispuesto a escuchar al otro, a observar al otro y que eso de alguna manera potencie lo que uno hace. ¿Cómo te proyectas a futuro? ¿Cómo es el director y el actor que quieres llegar a ser? Bueno, quisiera hacer cine en primera instancia, quisiera hacer cine, pero quisiera en algún momento empezar a escribir novelas y en algún momento dejar de hacer teatro. O sea, creo que debo ir cerrando, soy muy joven, pero quiero cerrar el ciclo, no quiero envejecer haciendo teatro con un grupo, quiero que cuando se me agote el proyecto teatral, pausar y pasar a otro, digamos, otra necesidad creativa. Te propongo hacer una segunda pausa en nuestra conversación. Usted, por favor, siga con nosotros. En minutos volvemos. Converso esta noche con el escritor y director de teatro Juan Edilberto Sosa, quien se desempeña como presidente de la HS en Santiago de Cuba. Juan Edilberto, ¿cuáles consideras que sean los principales retos del teatro cubano, principalmente el hecho por los jóvenes? Yo creo que el mayor reto que siempre ha tenido el teatro es la sobrevivencia. Y es una cosa que hace que los propios creadores entiendan de que tiene que sobrevivir y tienes que sobrevivir en el hecho escénico. Después podemos hablar de cosas más particulares como la actualización de los nuevos códigos teatrales que a veces se quedan o en una región del país o en una zona de la creación. Diversificar los contenidos, tratar de llegar a otros formatos, a otras maneras de hacer. Y sobre todo yo creo que el teatro cubano en su sentido más amplio tiene que empezar a escuchar más a los jóvenes. A veces hay quien asume ser maestro, pero no escucha a los jóvenes. O sea, está en su figura de maestro, pero no escucha a los jóvenes. No dialoga desde el compartir,
desde el compartir saberes del profesor en el aula, que también se retroalimenta de los jóvenes. Yo creo que eso es un reto inmenso que tiene todo el panorama teatral cubano, salvando los buenos ejemplos que sí hay en Cuba. ¿Cuán difícil para ti puede resultar estar al frente de la HS en Santiago de Cuba y a la vez llevar los proyectos creativos adelante? Yo creo que esa mezcla para mí no es difícil. Yo creo que lo difícil está en la responsabilidad que conlleva una cosa y la otra. Yo no pudiera ser el presidente de la Asociación Hermanos en Santiago de Cuba si no fuera el artista. O sea, primero está esa condición. Y además lo que trato también es de aplicar las cosas que hago en el grupo. Tengo un grupo que es colectivo, que las decisiones por lo general se toman en colectivo, que las obras se deciden en colectivo. Y eso, extrapolar esa buena experiencia a crear equipos de trabajo en la asociación también me ha resultado para hacer el trabajo de los otros. O sea, es un proceso digamos que de producción de la obra del colega, del amigo, de la familia, que al final es la Asociación Hermanos 6. ¿Qué importancia le concedes a la HS? ¿Qué significa para ti? Bueno, yo soy director teatral, por ejemplo, por la asociación. La asociación significa una puerta abierta, que cuando no hay otras puertas, esa está abierta. Pero cuando hay otras, también lo está. Entonces, esa voluntad de ayuda que tiene la organización de suplir espacios vacíos que a veces ni siquiera le toca a la organización y lo suple, yo creo que es algo vital no solamente para los jóvenes, sino para la cultura cubana en su sentido más amplio. Igualmente participas en el proyecto de las artes escénicas Juntarte, auspiciado por la HS y también por la organización italiana COSPE. ¿Qué podemos esperar de ella? ¿Cómo te has sentido? Que además están también otros jóvenes de otras provincias del país. Por ejemplo, mi experiencia ha sido magnífica en el sentido de que lo que yo he tratado de desarrollar en 5 años y que no siempre ha sido bien entendido, es exactamente lo que estamos haciendo en el taller. Entonces me siento libre. Estoy en un proceso creativo que tiene que ver muchísimo conmigo, que tiene que ver con la actualización del teatro de la que te hablaba ahorita, que no significa de que sea el teatro, es una manera de hacer el teatro y de entender el teatro. Y en ese sentido creo que es una oportunidad para que los otros jóvenes, aun cuando no sean sus prácticas, aun cuando regresen a sus provincias o los que son de aquí de La Habana, no sigan por esa línea expresiva de comunicación y demás, por lo menos sepan de que existe. Sirve como formación de públicos además, aunque todos sean especialistas. Y bueno, qué bueno que la asociación sigue creando espacios como estos. ¿En qué proyecto trabajas actualmente? Bueno, estoy montando Ofelia, que pertenece a este proyecto de Juntarte, y estoy en algunos proyectos cinematográficos, en algunos montajes también con el grupo, tratar de poder hacer temporada con cartografía, montando Psicosis, la beca Milanés 2020. Por lo general, esa capacidad que tiene el teatro y sus creadores de sobrevivir te hace pensar en los montajes, en los 3 próximos montajes que vas a estar desarrollando. Y así ando. Éxitos entonces con cartografía, también con Psicosis y sobre todo con el sueño del mundo del cine que se te materialice y que además es también un pretexto para que vuelvas con nosotros en Paréntesis. Gracias. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sobre la obra del escritor, profesor y director de teatro santiaguero Juan Edilberto Sosa hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos. Por hoy cerramos Paréntesis.